Siempre me ha dado cierta rabia cuando me preguntan por mi filósofo favorito. Venga, va, todos sabemos que es Platón. Anda, tampoco flipes. Es verdad que me encanta Platón, por muchas razones que ahora mismo no voy a ponerme a comentar. Pero no diría que es mi favorito. Antes que nada, he de avisar que un filósofo te guste no significa que sea el mejor o el más importante. Y la verdad que cuando pienso en mi filósofo favorito, es verdad que nunca consigo decidirme. Siempre aparecen unos u otros que me van llamando la atención y esta lista parece que va cambiando con el tiempo. Pero tampoco voy a ser hipócrita, hay una serie de autores que me llaman bastante la atención y que nunca han dejado de hacerlo. Por curiosidad, ¿quién es? Hoy os vengo a presentar ni más ni menos que a Arthur Schopenhauer. Un momento, ¿vas a hablar hoy de él? ¿Sí? Vale, dame un momento, voy a por mi café y a por unos pañuelos, que hoy el drama está asegurado. Antes de nada, daros las gracias por haber llegado a los 500 suscriptores, me parece algo increíble. Gracias por todos los likes, los comentarios que me han ayudado a crecer y a llegar a este punto. Así que si no te importa, no dudes en dejar el like o en comentar cualquier cosa, porque eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Por cierto, os dejo aquí abajo mis redes por si queréis seguirme la pista y saber un poquito más de mí. Y ahora sí, yo también voy a por mi café. Arthur Schopenhauer es uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía, siendo conocido sobre todo por ser uno de los defensores de lo que denominamos el pesimismo filosófico. Además, este autor también es conocido por ser uno de los que más puentes ha tendido entre la filosofía oriental y la filosofía occidental, teniendo como influencias la tradición hindú o la filosofía budista. Vale, pero concretamente, ¿de qué vas a hablar? Pues la verdad es que respecto a este autor hay un aspecto que me empezó a dar curiosidad hace poco tiempo, y que al leer sobre él me he dado cuenta que es una auténtica pasada. Hoy vamos a hablar de la tesis que defiende Schopenhauer acerca del arte entendido como un método de liberación del sufrimiento. ¿Cómo? ¿No te parece una locura? A ver, intentaremos ir poco a poco recapitulando algunos puntos que son muy importantes dentro del pensamiento de Schopenhauer para poder descubrir cuán impresionante es este tema. Pero ya aviso de forma anticipada que vamos a tener que reducir muchas cosas al límite para poder contarlas en el vídeo. No os preocupéis que haré más vídeos hablando de la teoría de Schopenhauer para poder descubrir todas las claves de su pensamiento. ¿Por qué razón hablar de la estética de Schopenhauer? Vale, hay varios motivos del por qué he elegido este tema. El primero es el tema que menos he trabajado dentro de la teoría de Schopenhauer y es el que más curiosidad me daba últimamente. Además, cuando vas leyendo sobre este tema vas viendo relaciones entre conceptos que me parecen súper interesante. Y por último podemos ver que las tesis sobre estética de Schopenhauer han sido de las más aceptadas y relevantes de su tiempo. Vale, creo que sé por dónde vas a ir y creo que va a ser importante hablar de la obra magna de este autor. Esta es El mundo como voluntad y representación. Esta obra engloba el pensamiento de este autor y organiza las tesis de una forma más o menos sistemática. Además, es muy importante para nosotros hablar de su estructura, pues está dividida en 4 libros de forma temática. En los 2 primeros libros lo que tratará de hacer es exponer su visión del mundo. Así, el primer libro estará centrado en la epistemología, mientras que el segundo estará centrado en la metafísica. Cuando acabas estos libros te das cuenta de que la visión del mundo de Schopenhauer es bastante pesimista, pues basa su perspectiva en conceptos como el concepto de voluntad y el concepto de sufrimiento. Con ello, en las 2 últimas partes de esta obra, el autor mostrará 2 propuestas para librarse del sufrimiento. En el tercer libro mostrará una propuesta a partir de la estética y en el cuarto libro mostrará una propuesta a partir de la ética. Es por ello que en este vídeo vamos a tener que centrarnos en el tercer libro de esta obra. Pero para poder hacer esto hemos de dar un breve repaso a los puntos más importantes tanto del primero y del segundo. Así podremos ver cómo el autor llega a su propuesta estética de la liberación del sufrimiento. Vale, entonces empezarás por el primer libro, ¿no? Además, siendo concretos, vamos a comenzar mencionando una cita muy importante que encabeza este libro. El mundo es mi representación. Entiendo que esta tesis parece súper abstracta y no voy a negarlo, lo es. Pero para poder entender esta cita hemos de enmarcarla en el campo en el que está desarrollada, la epistemología. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que Schopenhauer en el primer libro del mundo como voluntad y representación va a centrarse sobre todo en el problema del conocimiento. Con ello, lo que está diciendo Schopenhauer cuando enuncia que el mundo es mi representación, lo que está diciendo es que el único conocimiento válido que tengo del mundo es mi representación. Y sí, seguimos en un momento pantanoso porque el concepto de representación no es un concepto fácil. Pero para poder entender lo que es una representación, podríamos decir que es una imagen mental de aquello que percibimos. Con ello, para Schopenhauer, una representación es una imagen mental que se forma gracias a la información que recibimos de nuestros sentidos y a los conceptos que habitan en nuestra mente. Con ello nos vamos formando imágenes mentales del mundo que nos rodea gracias a la información que tenemos. Ajá, vale. Cuando me encuentro, por ejemplo, con, no sé, un gato, veo un gato, puedo tocar un gato. Incluso en mi cabeza existe el concepto de gato. Por lo tanto, la suma de todas estas cosas va a generar una representación mental de gato, que es una imagen mental del gato que estoy viendo. Ahora bien, estas imágenes mentales vienen configuradas por lo que se comprende como el principio de individuación, que es un concepto que es bastante complicado y que tiene una historia bastante difícil de entender. Pero en resumidas cuentas lo podemos comprender como que cada representación del mundo es particular en sí misma. No es lo mismo la representación que tengo de este libro que de esta taza, porque sigue unas reglas diferentes. Esto del porqué del principio de individuación suele ser bastante complicado, pero simplemente tenemos que ver que aquí se relacionan conceptos como espacio
espacio, tiempo, causalidad o el principio de razón suficiente. Con ello quedémonos con que el mundo para Schopenhauer está formado por la suma de las representaciones que hay en mi mente. Vale, hasta aquí has dicho que el mundo es mi representación porque lo que puedo conocer del mundo son representaciones mentales. Además, la característica fundamental de estas representaciones es que todas ellas son particulares entre sí. Cuando me encuentro con, por ejemplo, mi salón, lo que veo son representaciones mentales de una silla, una mesa o un sofá. Todas ellas se componen en el plano para formar mi salón. Lo mismo sucede con el mundo. Al final el mundo es una composición de representaciones propias. Lo interesante de esta tesis realmente no es simplemente esto, sino que estas representaciones no tienen ningún valor ontológico. ¿Cómo? A ver, no sé cómo explicar esto. Yo, como sujeto de conocimiento, sí tengo representaciones mentales de objetos que supuestamente hay en el mundo, pero nadie me asegura que esos objetos existan en verdad. Esto me recuerda demasiado a Descartes. No nos confundamos porque esto saca una relación al aire que puede ser un poco compleja. Schopenhauer afirma que las representaciones están dentro de la mente del sujeto. Son imágenes mentales, pero esto no significa que podemos asegurar que están fundamentadas en la existencia de objetos externos. Esto es lo que se conoce como el argumento de la ilusión, o lo que Schopenhauer mencionará con un concepto hinduista, el velo del Maya. Esto es lo que nos dice que no podemos asegurar la existencia de nada más allá que nuestras representaciones. Y esto se debe a que no podemos decir a ciencia cierta que el objeto que está supuestamente causando estas representaciones exista de verdad. Podría ser toda una ilusión. Solo podemos asegurar la existencia de nuestras representaciones. Por eso Schopenhauer dice que el mundo es mi representación, porque es lo único que tiene claro. Vale, resumiendo para que me quede claro y ver si realmente lo he entendido. Schopenhauer dice que la información válida que tenemos del mundo son representaciones de este. Es decir, el mundo es mi representación, porque es lo único de lo que puedo dar cuenta. Además, estas representaciones son representaciones particulares que se componen para formar mi mundo. Pero estas representaciones no tienen un valor ontológico porque yo no puedo asegurar que el objeto que produce estas representaciones exista de verdad. Schopenhauer plantea aquí que todo podría ser efecto de una ilusión. Así se introduce el concepto del velo del Maya. Pero claro, Schopenhauer no asegura en algún momento que los objetos existan de verdad. ¿No da un fundamento a estos objetos? Para entender esto habríamos de hablar de la metafísica de Schopenhauer y con ello entraríamos en el libro segundo del mundo como voluntad y representación. En este se plantea el fundamento ontológico de los objetos del mundo. Vamos, aquí se va a introducir el concepto que permite que los objetos del mundo exista, la voluntad. Y sí, si el concepto de representación nos parecía complicado, ya con el concepto de voluntad vas a flipar. ¿Cómo que la voluntad? Vale, entiendo el problema. Realmente la definición de voluntad en Schopenhauer es muy complicada. Parece similar, pero no igual al concepto de fuerza o tendencia, pero con estos conceptos más o menos nos quedamos con la esencia al nivel al que estamos. Para Schopenhauer todo está regido por la voluntad que está detrás de los cuerpos y de los objetos del mundo. Todo existe gracias a esta voluntad. Es la esencia del mundo. Ya voy avisando que este concepto es bastante complejo, ya de por sí, porque Schopenhauer lo caracteriza de una forma un poco problemática. No sabría decir, la verdad. ¿Por qué? Solo como dato y para lo que lo tengamos en cuenta, porque en verdad es importante para poder entenderlo, Schopenhauer le da unas características al concepto de voluntad que son bastante importantes. Lo primero, la voluntad es incognoscible por el sujeto de forma completa. No podemos conocer la voluntad en sí misma. Esto también nos va a comentar que la voluntad es toda una, es decir, no se puede dividir ni hay clases de voluntad. La voluntad solo es voluntad. Y por último, la voluntad es universal. Lo que está detrás de una silla es voluntad. Lo que está detrás de un río es voluntad. Lo que está detrás de mí es voluntad. Y lo que está detrás de un gato también es voluntad. Vale, no voy a ser yo quien diga que esto es problemático, pero lo es. Schopenhauer afirma que aquello que fundamenta la existencia de los objetos del mundo es lo que él denomina la voluntad. Este concepto lo podemos entender a este punto como tendencia o fuerza, aunque realmente no sería lo más correcto según lo que has dicho. Pero vamos, en definitiva es un concepto muy oscuro que es bastante complejo de estudiar. Además, la voluntad es caracterizada como algo que no puede ser conocido de forma directa, es toda una, es decir, es indivisible, no hay tipos de voluntad, pero es que encima es aquello que fundamenta todas las cosas que hay en el mundo. Es decir, Schopenhauer lo que está afirmando es que la voluntad, siendo toda una, fundamenta a su vez una silla, una mesa, un gato, una persona, pero también fuerzas de la naturaleza, como la gravedad. Pero esto me deja un poco loco porque no puedo entender muy bien cómo es posible que un concepto unitario e indivisible sea el fundamento de cosas tan diferentes. Sí, sentido poco, pero como no estamos analizando el libro 2 del mundo como voluntad y representación, vamos a dejarlo con que es aquello que está detrás de todas las cosas en el mundo. Aquí viene un mecanismo bastante curioso y se presenta un sistema ontológico más complejo de lo que parece. Digamos que tengamos que buscar una relación entre la voluntad y los diferentes objetos del mundo. Ha de haber algo que permita que estos se relacionen. Estos son lo que Schopenhauer denomina las ideas, un concepto totalmente robado a Platón. Es más, lo dice explícitamente que va a tomar el concepto en el significado platónico. Así que si quieres saber lo que son las ideas platónicas, puedes entrar en este vídeo porque más o menos se comenta por encima. Aún así, para Schopenhauer quedémonos con las ideas entendidas como unos moldes que permiten que la voluntad se convierta en objeto, es decir, se objetivice. Esto se denomina dentro de la obra de Schopenhauer el proceso de objetivación de la voluntad. Creo que lo he entendido, así que estos tres niveles son los que hemos de tener en cuenta.
cuenta. Exactamente, y este esquema es fundamental para poder entender la salida estética del sufrimiento. Una cosa. Estamos hablando todo el rato del sufrimiento, pero no lo estamos introduciendo en ninguna parte. Todavía falta explicar una cosa. La voluntad ya hemos dicho varias veces que es la esencia de todas las cosas que encontramos en el mundo. Es decir, es la esencia íntima del mundo. Con ello, es la que está detrás de todos los objetos. Pero hay que entender que para todos nosotros tiene sentido decir que la voluntad siempre es voluntad de algo. Yo puedo tener la voluntad de mover mi brazo, o un zorro puede tener la voluntad de cazar. Con ello podemos decir que la voluntad siempre tiene una tendencia hacia algo, y la voluntad desaparece cuando dicho objetivo se cumple. Por ejemplo, un zorro pierde la voluntad de cazar cuando éste se alimenta. Sí, eso tiene sentido. Pero hemos de recordar que la voluntad en mayúsculas es entendida como la esencia universal del mundo. Con ello no hay nada que permita que le satisfaga, pues no hay nada más aparte de voluntad. Todo es voluntad. Con ello, la voluntad nunca llega a satisfacerse, y esto produce sufrimiento. Esto significaría, si no voy mal, que la base del mundo es el sufrimiento, porque la voluntad, que es el fundamento de todas las cosas del mundo, nunca se llega a colmar. Exacto, y por eso podemos entender que las tesis de Schopenhauer se basan en un profundo pesimismo, porque todo descansa en el sufrimiento. Vale, creo que es un muy buen momento para recapitular aquello que hemos dicho de la metafísica de Schopenhauer. La voluntad es la esencia del mundo, y esta es incognoscible, indivisible y universal. Es decir, es la esencia de todas las cosas que encontramos en el mundo. Esta es capaz de convertirse en objetos corpóreos gracias a su interacción con las ideas. Es decir, la voluntad se objetiva gracias a las ideas. El concepto de idea es un concepto prácticamente platónico que podemos identificar con el concepto de moldes o formas. Y por último, es que esta voluntad, por definición, podemos decir que nunca puede satisfacerse, pues no hay nada en el mundo que no sea voluntad. Es decir, no hay un objeto de satisfacción. Este hecho de que la voluntad siempre es una voluntad insatisfecha genera sufrimiento, y por lo tanto, en la base del mundo encontramos el sufrimiento. Pero esto no significa que Schopenhauer no vaya a buscar poner un remedio, va a buscar soluciones a este sufrimiento. Esto es lo que va a intentar hacer en los libros 3 y 4 del Mundo como voluntad y representación. En este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en la primera de las soluciones que presenta el autor. Ya hablaremos de la otra solución porque es bastante importante y bastante interesante. Vale, pero antes que nada hablemos de lo que es la estética. Esta es la disciplina filosófica que en términos generales se centra en la percepción del sujeto. Aún así, con el desarrollo de esta disciplina, esta ha ido focalizándose en un tipo de percepción concreta, la percepción artística. Con ello, a día de hoy comprendemos la estética como la disciplina que está ligada a la filosofía de las artes. Todo esto que has comentado también se ve en el libro tercero del Mundo, pues en él se presenta una solución que se da gracias a la percepción del sujeto. Además, esta percepción va a acabar encuadrándose en la percepción de obras de arte. Veamos entonces cómo se va a tratar de estructurar todo esto. Schopenhauer afirmará que una de las formas de superar el sufrimiento es escalar en abstracción. Recordemos este esquema en el que decíamos que entre la voluntad y los objetos del mundo hay una interacción de las ideas. Schopenhauer lo que nos va a decir es que cuanto más buscamos las abstracciones y las generalizaciones, más nos alejamos de las representaciones concretas del mundo, y con ello nos alejamos del sufrimiento. Hemos de recordar que siempre es válida la afirmación de que el mundo es mi representación. Vamos, que cuando más tratamos de abstraernos, más nos alejamos de las representaciones del mundo, y con ello nos alejamos del mundo en sí, es decir, nos alejamos del sufrimiento. Es por ello que Schopenhauer nos dice que cuando tratamos de buscar las ideas que están detrás de los objetos, nos alejamos más de lo particular y lo mundano. A mayor nivel de abstracción y generalización hemos de pensar que nos alejamos más del principio de individuación, y con ello nos alejamos más de las cosas del mundo. Pero es muy interesante que cuando un sujeto observa las ideas lo hace de una forma en concreto. El sujeto, cuando observa las ideas, se desdibuja también. Se convierte en un sujeto desinteresado que simplemente mira por mirar o escucha por escuchar, es decir, percibe sin ningún interés o sin ningún objetivo en concreto. En este momento el sujeto parece perder más o menos su voluntad, o al menos parece no percatarse del efecto de esta, es decir, evita el sufrimiento. Y tiene mucho sentido que al percibir una obra de arte lo hagamos de una forma desinteresada porque estamos relacionándonos directamente con las ideas que en ella se muestra. De esta forma, al percibir la obra de arte de una forma totalmente desinteresada, nos olvidamos de la voluntad y del sufrimiento. Simplemente lo que estamos haciendo es percibir por percibir sin voluntad alguna y por lo tanto evitando el sufrimiento. Además hay una cosa muy interesante que es la gradación que genera Schopenhauer según el efecto de las artes en el sujeto. Aquellas artes que son más representativas tienen menos efecto en el sujeto. Por ejemplo, la pintura o la escultura parecen replicar representaciones, por lo tanto la abstracción que produce la observación de estas es menor. En el otro extremo encontraremos, por ejemplo, la música, que no trata de representar la realidad. Para Schopenhauer esta posee la mayor abstracción de las artes, y por ello escuchar música es una gran forma de librarse del sufrimiento. Vaya, entonces el arte sí es una buena forma de librarnos del sufrimiento de la voluntad. Pero esto tiene una pega, el efecto es temporal. Solo te libras del dolor si la obra de arte está enfrente de ti, es decir, durante la percepción de la obra de arte. Por lo tanto, cuando la obra ya no está, cuando ya no estás escuchando una obra musical o no estás frente a una pintura, el sufrimiento va a volver. ¿Es por ello que Schopenhauer buscará otra vía para librarse del sufrimiento? Sí, en el libro cuarto encontramos la solución que buscará Schopenhauer en la ética para librarse del sufrimiento. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que Schopenhauer en los dos primeros libros del Mundo como voluntad y representación nos muestra una imagen del mundo bañado de sufrimiento. Mientras tanto, en el tercer libro desarrolla una manera de librarse de este. Esta es gracias a la contemplación
explotación pasiva del arte. Pero lo malo que tiene esta solución es que es temporal, pues cuando ya no nos encontramos frente a una obra de arte, el sufrimiento vuelve a aparecer. Esto parece que obligó al autor a buscar una solución duradera. Pero tengo unas preguntas. ¿Cómo es que Schopenhauer llegó a tener una perspectiva tan negativa del mundo? ¿Cuál es la influencia de este autor en pensadores posteriores? Y por último, ¿cuál es la opción que propone a partir de la ética? Como siempre, dejaremos estas cuestiones para otro café. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis dejarme vuestra opinión o decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme en la pista, suscribiros y seguirme en redes. Con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Alguno valdrá... No os preocupéis, eso está bien. Ay, sí. Me da miedo que cambie la luz todo el rato, tío. Requerimos equipo, señores. Me ha gustado, pero mirar a cámara. Jo, es que aquí me estoy mareando. Si voy mezclando trozos como un puzzle... Chill. Ah, no, esto no es mío. Borra, olvida.